Muchachos, bueno, aquí vengo a hablar un poquito sobre la guía 5 para aclarar algunas cosas que tal vez algunos tengan duda. La guía 4 parece que se había tratado del alternador o los alternadores. El alternador es una máquina para generar corriente alterna, por lo que va a convertir de energía mecánica, ¿verdad?, que se aplica en el eje por medio de una turbina o de cualquier forma de energía mecánica que haga girar el eje, a energía eléctrica, ¿verdad? Los alternadores que vimos son trifásicos. No sé si vieron, se acuerdan de la teoría de la guía pasada. ¿Qué significa? Que ellos producen tres fases. En general, todos los alternadores que existen van a ser trifásicos. Ya para efectos de sus casas que necesitan fuentes monofásicas o de dos fases, se hace por medio del transformador que está al frente de sus casas, pero el ICE va a producir energía trifásica. Yo no sé, hago este video porque puede que estén un poco confundidos, pienso yo. ¿Por qué? Porque recuerden que en el video pasado a ustedes le decían que el alternador y en realidad es un motor. Nada más que si usted el alternador lo alimenta con energía, él produce giro, ¿verdad? O sea, si usted le produce movimiento, él produce energía. Pero si usted en vez de producir el movimiento le conecta a una fuente trifásica, va a empezar a dar vuelta y va a funcionar como un motor. O sea, el alternador funciona de las dos formas. Solo que, bueno, ya en la práctica los motores más utilizados no son de ese tipo. Recuerden que vimos una parte donde también se le llamaba generador sincrónico. Hay dos tipos de máquinas trifásicas en corriente alterna. Está el sincrónico y el asincrónico, o también le llaman síncrono y asíncrono. Los alternadores son los sincrónicos. ¿Qué significa eso? Bueno, a los que ya resolvieron la guía, vieron el último video, habla de eso. Recuerden que en una máquina trifásica, ¿verdad?, como la que estamos viendo, internamente se produce un campo magnético giratorio, ¿verdad?, por las bobinas del estator, vimos. Entonces, cuando el rotor, recuerden que el rotor es la parte que gira a la misma velocidad que la velocidad del campo magnético giratorio, que también se le llama velocidad de sincronismo, se dice que es una máquina síncrona, o sea que está sincronizada. Pero en la práctica las máquinas síncronas se usan muy poco. De hecho, ustedes van a ver aquí al puro final de la guía, la última pregunta habla de eso, que se utilizan cuando se necesita que la velocidad no varíe con los aumentos o disminuciones de carga. Ahí es cuando se aplican las máquinas sincrónicas. En general todas son asincrónicas. ¿Qué es que sean asincrónicas? Que el rotor, o sea el campo magnético giratorio, siempre va a girar, y a esa va a ser la velocidad de referencia y se le va a llamar la velocidad de sincronía o sincronismo. Pero el rotor va a girar un poquito más lento. ¿Por qué? Porque los rotores de jaula de ardilla van a girar, tienen que girar un poquito más lento para poder girar, porque igual en las últimas preguntas de las guías ustedes van a ver por qué no alcanza la velocidad de sincronismo, y se dice que en el momento que le alcance en teoría el rotor se detiene, porque necesita que esté un poco desincronizado para que los campos magnéticos interactúen y el rotor de jaula de ardilla logre girar. Recuerden que el alternador no tiene rotor de jaula de ardilla. El alternador tiene un rotor bobinado, ¿verdad? Acuérdense que de la guía pasada, que lo que vimos, el video, el rotor venía con bobinas, venía arrollado. O bueno, aquí en el último video habla también de que puede ser un rotor con imanes permanentes, pero se usa muy poco. Normalmente son bobinados y que se alimentan con unas escobillas y todo el asunto, ¿verdad?, que vimos en las guías pasadas. Entonces esa es la diferencia.
En motor asincrónico, todos son, ahorita hemos visto solo trifásicos, ¿verdad? Todos son trifásicos. Tenemos el asincrónico, que gira, el rotor gira a una velocidad menor que la de sincronismo, o sea, que la del que produce el campo magnético giratorio, porque es un rotor jaula de ardilla. Y que los otros sí pueden girar a la velocidad de sincronismo, porque el rotor es ya sea bobinado o con imanes permanentes. Entonces esas como las diferencias, para que entiendan la diferencia entre uno y otro, que es muy importante. Bueno, luego ahí estuvimos viendo algo sobre conexiones eléctricas, ¿verdad? Ahora sobre la conexión triángulo, que bueno, yo una vez les digo, en Costa Rica se les llama conexión delta a la conexión triángulo. ¿Por qué? Porque en el alfabeto griego hay una letra que es un triángulo que se le llama delta. Si usted aquí le sale a algún técnico hablándolo de triángulo, seguramente va a pensar que le están hablando del, no sé, del control de PlayStation. Porque aquí normalmente se conoce como conexión delta. Y la conexión estrella, bueno, es así. Aquí se conoce igual la conexión estrella, ¿verdad? Entonces, aquí vimos algunas diferencias entre algunas y otras. Van a ver que la conexión en estrella usa menos corriente, menos voltaje. Eso tiene ventajas y desventajas, obviamente. No va a ser solo cosas buenas, porque al trabajar con menos corriente y menos voltaje, obviamente la máquina va a trabajar a menor potencia, y a veces cuando ustedes necesitan toda la potencia, van a tener que hacer la conexión en triángulo. Entonces, bueno, en delta, ¿verdad? Dijimos. Entonces, dependiendo, van a utilizar una o la otra. O luego vamos a ver que se puede hacer una transición de una a otra. Lo que se hace es que a veces la conexión en delta, en triángulo, al consumir mucha corriente, no se recomienda arrancar el motor de golpe en triángulo. Entonces lo que hace es que se arranca en estrella y luego se pasa a delta. Y es un método de arranque para disminuir choques de corriente a la hora de arrancar un motor, porque no sé si ustedes han visto en sus casas, cuando arranca un motor muy pesado, muy fuerte, como que la luz se tiende a bajar y no sé, empiezan a sonar las baterías de la computadora y todo. Eso es porque hace un choque eléctrico muy fuerte. Entonces lo que se evita es ese tipo de cosas. Y bueno, déjenme ver. Ok, que yo aquí los puse a hacer explicar a ustedes con sus propias palabras lo que es el principio de funcionamiento del motor de inducción. Bueno, yo espero que no se les complique. Vieron que, bueno, más o menos lo hemos venido viendo desde el principio de año, que ustedes a la hora de someter una bobina a una corriente eléctrica, produce un campo magnético, que los campos magnéticos interactúan entre sí, producen movimiento, y a partir de ahí se aprovecharon para crear el motor, ¿verdad? Recuerden que el motor es movimiento que se genera a partir de corriente eléctrica. Entonces por ahí anda el asunto. Traten de entenderlo, de explicarlo con sus propias palabras. Yo pienso que no está muy complicado, porque ya es algo que hemos estado viendo desde hace rato. Bueno, yo creo que básicamente eso es lo que tenía que hablarles. Me interesa que les quede claro más o menos esto, que porque la corriente de bobina es menor que la corriente de línea en una conexión triángulo o delta, ¿verdad? Y que porque el voltaje de bobina es menor que el voltaje de línea para la conexión en estrella. Ahí viene más o menos explicado. Ahí luego tal vez ponga a hacer cálculos de ese tema, no es tan complicado. Y bueno, yo creo que básicamente eso es lo que tenía que, más que todo lo que les quería dejar claro, los dos tipos de máquinas que existen, ¿verdad? La síncrona como la asíncrona. Que la síncrona en realidad es un generador, es un alternador que se puede utilizar también como motor, pero la síncrona es una que es solo motor, o sea, no se puede usar como generador, porque ni siquiera tiene
el rotor bobinado, ¿verdad? Hablamos de que la asíncrona es la que tiene el rotor jaula de ardilla, y ya empezando por ahí yo no puedo generar electricidad. Entonces básicamente era eso lo que quería hablarles. Espero que haya quedado claro, y igual ahí me estoy conectando por si tienen dudas para contestar la guía, y sería todo. Gente, se me olvidó darles un par de detallitos ahí. Ya les digo, no sé si vieron el título A de la guía, que dice motores de corriente alterna trifásicos de inducción, y entre paréntesis viene asíncronos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el motor de inducción trifásico siempre hace referencia al motor asíncrono. Recuerden que el motor asíncrono también está relacionado con el motor que tiene el rotor de jaula de ardilla. ¿Y por qué se les llama de inducción también? Porque ellos funcionan totalmente inducidos. Ustedes no sé si notaron de los videos que vimos, o bueno, de estos videos de de aquí, por cierto, que en ningún momento hay una conexión eléctrica del rotor jaula de ardilla. El rotor jaula de ardilla es una pieza totalmente hermética, sin ningún tipo de conexión eléctrica. La única conexión que él tiene es magnética. El campo magnético giratorio interactúa y le produce movimiento a él, pero eléctricamente él solo tiene unos anillos, vimos, ¿verdad?, que están en cortocircuito y que funcionan como bobinas, pero no hay ninguna conexión eléctrica, porque recuerden que el alternador tenía el rotor bobinado, y que era un rotor que iba a unas escobillas, y bueno, recuerden todo lo de la guía, ¿verdad? Entonces sí había una conexión eléctrica. De hecho hay alternadores que pueden extraer la corriente hasta de ahí, del rotor bobinado, extraen la corriente. No es común, pero sí hay. Lo común es que la corriente se extraiga más bien del estator, ¿verdad? Que fue el que vimos, que es el que más se usa. Pero sí, para que sepan eso, o sea, cuando se habla de motores de inducción trifásicos, son los mismos asíncronos o los de jaula de ardilla, por lo que ya vimos, ¿verdad? Que ellos son totalmente inducidos, no hay ningún tipo de conexión eléctrica en el rotor, ¿verdad? En el rotor de jaula de ardilla. Luego les iba a hablar sobre esta fórmula. No sé si vieron este video, esta fórmula. Recuerden que es una fórmula para calcular ustedes la velocidad, ¿verdad? O los RPM de giro. No sé si se acuerdan de esta fórmula, que también la utilizamos, la de arriba, la de abajo no la vean. La de abajo es para calcular el deslizamiento, pero eso no lo vamos a ver. Que usamos esta fórmula para la velocidad también, pero vean que esta tiene 60. Es la misma fórmula, frecuencia abajo los polos, pero en vez de 120 como esta, tiene 60. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta fue la que ustedes usaron para la guía pasada, una velocidad que yo les puse a calcular. De hecho, aquí está la respuesta, porque les puse que eran 50 Hz y 2 polos. Es que esta fórmula está diseñada para pares de polos. ¿Por qué pares de polos? Porque cuando ustedes hablan de polos siempre es en pares, o sea, siempre su polo norte va a tener su polo sur. Entonces se usa esta fórmula con 60 porque ya se sobreentiende de que se está hablando de pares de polos. O sea, si ustedes les dicen dos pares de polos, en realidad hay dos nortes y dos sur, que al final el total de polos, del número de polos, serían 4. Pero aquí estamos hablando que estamos en pares, entonces serían dos pares de polos, ¿verdad? Dos nortes y dos sur. O su norte con su sur y su otro norte con su otro sur, es lo que quiere decir. Luego, esta fórmula habla ya para números de polos, o sea, no vienen en pares. Por lo menos del ejemplo anterior, aquí ustedes utilizarían 4, porque serían dos polos norte y dos polos sur. No sé si me entienden, ¿verdad? La fórmula que está con 120 es para el número de polos totales, y la fórmula que viene con 60 es para pares de polos, ¿verdad? Entonces sí tengan en cuenta eso y esa diferencia, que no los vayan a enredar luego. Y bueno, eso sería todo.